Hola, hola, ¿se escucha? Bue- mm, a ver, a ver. Se ve, se escucha. A ver. Genial. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Genial, maravilloso. A ver, a ver. Genial, bueno, hola Dani. Tanto tiempo. Yo no te veo, vos me ves. Ya te dije, en algún momento tenemos que hacer tipo un ida y vuelta. Porque siempre es lindo verte también y escucharte. Bueno, ya que está, que estoy hablando con vos, eh, antes que nada agradecerte. Agradecerte a vos y a quienes forman el espacio de la biblioteca virtual por tenerme en cuenta, por invitarme. Pero bueno, yo no quería dejar de contar que estoy acá porque justamente Daniela Pasilio eh, me invitó, yo soy su ex alumna. Ella fue una de mis profes de secundaria. En realidad era mi directora y a quien le debo mucho, no solamente en lo que me ha enseñado en cuanto a la materia que ella nos daba, sino también en la vida. Supo darme como un sacudón ahí que tira para adelante todos los días, porque recuerdo muy bien lo que me ha dicho y que bueno, que ese saber que tiene lo comparte también acá en esta biblioteca, que es un gran proyecto que han tenido y que llevan adelante en esta pandemia cuando la cultura está en un estado que, bueno, de más está decirlo, ¿no? Pero complicado. Así que simplemente muchísimas gracias. Ojalá que esto siga creciendo, que siga llegando a mucha gente. Y, y bueno, contarles un poco quién soy yo. Yo soy Bruna Pradolini. Soy de la ciudad de Casilda. Es una ciudad que está en el sur de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, a 50 kilómetros de Rosario. Y no llores. Y bueno, yo estudié acá, nací acá. Cuando terminé mi secundario me fui a vivir a Buenos Aires, una ciudad que también amo y que está siempre presente y en mi corazón y bueno, con los contactos y amigos que todavía sigo teniendo allá. Y cuando llegué y arribé, me fui a estudiar teatro a la UNA. Al antiguo IUNA, yo ingresé cuando era el IUNA y egresé cuando era la UNA. Soy directora de teatro. Cuando terminé mi carrera me volví a Casilda y empecé a trabajar en el Teatro Dante, que es un teatro de caja italiana, fundado por una sociedad italiana acá en la ciudad de Casilda. Sin embargo, bueno, de lo que vengo a hablar hoy no tiene tanto que ver con mi trabajo acá en el Teatro Dante, sino más bien con una etapa mía en Buenos Aires, dentro de lo que fue mi experiencia en la UNA. Yo siempre digo que la UNA es una experiencia más allá de ser una universidad y un lugar de estudio. Pasar por ahí realmente te transforma la vida y te hace pensar muchas cosas, no solamente de la profesión, sino también de lo que uno está haciendo y de la propia concepción que uno tiene del arte y de la vida. Y bueno, en este caso voy a hacer énfasis en lo que es el arte plástico
voy a centrar en Kandinsky y lo que es el teatro. Si bien Kandinsky nunca, o por lo menos por lo que yo he conocido, habló de teatro propiamente como un arte en el que haga foco y estudie, y él ha hablado y ha escrito sobre lo que es el arte plástico, sí, yo lo utilicé en un momento para poder hacer un cruzamiento entre las dos disciplinas, porque en realidad a mí me sirvió como respuesta a ciertas cosas o a ciertos interrogantes que yo estaba teniendo cuando estaba haciendo una obra que iba a definir mi egreso. Y bueno, resulta que en una de las vacaciones que yo tengo, me vuelvo a mi casa, a la casa de mi mamá, y mi mamá es artista plástica, es profesora de plástica, iba a decir de dibujo y me va a retar, pero es artista plástica, y dentro de lo que era la casa de mi mamá había una biblioteca llena de libros de artistas plásticos, de pinturas, y entre esos llegué ese verano al tan reconocido Lo espiritual en el arte, que es Wassily Kandinsky. Yo sinceramente no fui a buscarlo, digamos, porque tenía un interés, lo vi, lo agarré al libro y me puse a leerlo, y dentro de lo que es ese escrito me encontré con un montón de respuestas a cosas que a mí me estaban pasando en cuanto a pensar el teatro. Yo tenía que hacer una obra, ya había hecho una elección de una obra de Tennessee Williams que era Háblame como la lluvia y déjame escuchar. Siempre con Tennessee Williams yo me enamoré, pero siempre renegué de su forma de describir los espacios. Es tan descriptivo que a veces me abrumaba tener que pensar en la representación textual, digamos, casi literal, al momento de llevarlo a escena. Entonces yo digo, ¿cómo hago esta obra que me encanta rompiendo esa hermosura que él tiene de espacio, pero que bueno, yo no lo quería poner literalmente como él lo da en la Didascalia en el escenario? Entonces, bueno, ahí fue cuando digo, Kandinsky, acá tenemos una herramienta para trabajar que puede hacer que Tennessee Williams vaya por otro lado. Entonces lo que hice simplemente fue quedarme con el texto de Tennessee Williams, dejar las acotaciones de lado y llevar mi estudio para un lado quizá un poco más plástico, pero que no deje de relacionarse con el teatro. Y bueno, agarré en el principio, él tiene 2 libros, Lo espiritual en el arte, y después sigue con el punto, la línea y el plano. Y empecé a ver en dónde estaba lo que a mí me interesaba y cómo lo podía llegar a relacionar justamente con el teatro. Él empieza hablando en Lo espiritual en el arte sobre cómo son expectadas, vamos a llamarlo, las obras, y cómo en la antigüedad se lleva adelante, o por qué, el motivo del por qué el artista, cuál es el fin en sí de que crea la obra de arte. Y bueno, lo mismo podríamos pensar del espectador, ¿por qué especta una obra? Pues en este caso, bueno, vuelvo a lo mismo, él lo habla desde la plástica, yo cuando hable de la plástica voy también a hacer énfasis en el teatro, digamos, cuando hable de espectador y cuando hable de artista. Aplica para las dos artes. Y bueno, retomando, el por qué el artista va a crear su obra de arte. Si bien en la antigüedad lo que él plantea es que el arte era una disciplina un poco más espiritual y que tenía que ver con la interioridad de uno, con esto de conocerse uno mismo, buscarse uno mismo, que quizá por ahí también podría llegar a tener que ver con alguna divinidad, pero sí que tenía que ver con esta cuestión que nosotros muchas veces le llamamos alma, para decir una palabra que todos entendamos, por más de que, bueno, haya diferencias en algunas áreas. Y entonces,
lo que va a hablar es de la interioridad de los cuerpos. Esta cuestión, ¿no?, de la vida propia del objeto, de la cosa, del ente, de la naturaleza, de los humanos, ¿no? Va a hablar de esta interioridad. Y lo que va a decir es que la sociedad actual está bastante lejos de poder concebir la obra de arte desde una forma espiritual, sino que más bien la sociedad ha atravesado por ciertos periodos como materialistas, lo va a llamar él, que hace que se alejen un poco de esa cuestión ritual, que hace que se alejen de esa cuestión, no sé, espiritual, de esa cuestión del alma de las cosas, incluso del alma de la obra de arte. Y que entonces va a dividir como que está el arte moderno, que es puramente externo, y el arte más primitivo, que es donde se puede ver el alma de la obra de arte. Él es como que, si bien habla, ¿no?, de esta cuestión de que el artista se ha alejado de lo espiritual, también dice que hay algo como que queda, como que hay un resto en los artistas modernos, en los artistas actuales, que llama, que tira a lo primitivo, que lo está tratando de llevar para su lado, pero que no termina de entender bien por qué está haciendo eso, sino que es llamado por las obras espirituales, pero se queda solamente con la parte exterior. Pero que, sin embargo, dentro de esos artistas, que si bien no están entendiendo muy bien qué es lo que está pasando, hay una gran parte de esos artistas que es como que sienten un descontento y se aburren, y que necesita crear una obra que vaya más allá de lo que se pueda explicar. Entonces ahí es donde empieza toda esta cuestión, ¿no?, de lo que es la espiritualidad y cómo se empieza a cruzar con las obras. Es lo que dice que el espectador va a buscar tres cosas en las obras, que el espectador puede buscar tres cosas en la obra. Una es la imitación, que es el autorretrato. La otra es la imitación, que puede ser producida por alguna interpretación, como por ejemplo las pinturas impresionistas. Y otras cosas son las emociones. Y que bueno, que todo esto puede darse realmente en una obra, pero el problema es que en cómo se da y cómo llegamos a esa espiritualidad. Lo que va a hacer es un foco en los objetos relacionados entre sí y va a empezar a estudiar las formas. Entonces, tenemos una obra que está compuesta por ciertas formas que pueden ser formas abstractas o pueden ser más bien formas concretas, ¿no? Frente a estas obras, él también va a posicionar a las almas que gozan y a las almas hambrientas, ¿no? Estas almas que se dejan atravesar por lo espiritual de esas obras y las almas que solamente tienen cierto punto de goce y de disfrute frente a las obras, pero que una vez que el estímulo desaparece, también desaparece esa emoción o ese atravesamiento que hace la obra frente al espectador. Entonces, voy a tratar de seguir. Yo hago mucho lío cuando estoy tratando de armar una idea, por eso tengo acá mis apuntes que me van como orientando. ¿Cuál es el riesgo entonces de las obras que él llama materialistas o producidas por los artistas materialistas que hablaba hace un momento? Y es que él va a decir que esas obras que son materialistas y que no tiran tanto a la abstracción y a la investigación y al estudio de la forma y de su vibración, de su tensión, es que las obras materialistas van a reflejar necesidades del tiempo en que son creadas, digamos. Por ejemplo, decir, bueno, yo, Bruna, voy a pintar una obra, hoy en el 2020, va a reflejar todos los paradigmas que me atraviesan a mí. Entonces, ese va a ser el riesgo de las obras que él dice que son propiamente materialistas. ¿Y qué va a pasar? Que dentro de acá, a 200 años, cuando nuestros paradigmas cambien, o puede ser antes, o puede ser después. ¿Me escuchan bien?
¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Ah, perfecto. Bien, no, pensé que había un delay. Perdón, sigo. Lo que va a decir él es que si bien estas obras materialistas, que cuando estas obras materialistas pasen en el tiempo, cuando el paradigma cambie, estas obras ya no van a servir para nada. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? O cómo él se da cuenta que... bien, gracias. Cómo él se da cuenta que puede como corromper eso, cómo puede cambiar esa forma de hacer arte y dedicarse a lo abstracto puramente dicho. Bueno, básicamente creo que es lo que nos atraviesa un poco a todos, ¿no? Esta cuestión de decir, el que es un poco más atento y quiere husmear un poquito más allá o prestarle atención a ciertas cosas, puede darse cuenta de lo sistemático que tienen los paradigmas culturales y romperlos. Entonces, bueno, tener esa necesidad de querer volver a ese arte primitivo. Así que bueno, lo que él va a hacer para encontrarle, digamos, la espiritualidad a las obras es concentrarse en su sonido interno, que es un poco esto que hablaba al principio en cuanto a lo que todo objeto tiene su propia espiritualidad, ¿no? Que va a decir que todo objeto, todo color, toda entidad, toda persona tiene su propia vibración y que es individual y que la va a transmitir o que la va a emanar y que cada ser humano que expecte va a recibir esas vibraciones. Pero bueno, cada uno lo vamos a recibir de forma diferente, porque nosotros también tenemos nuestras propias vibraciones. Y que a través de ese intercambio, recibir esa vibración que emana esa forma, que emana ese color, se va a producir un conocimiento de esas emociones o de esas necesidades que tiene el artista, vamos a llamarlo primitivo, de crear una obra que produzca cosas que no se pueden nombrar, digamos. Entonces, acá ya tenemos un artista que produce una obra, que produce sensaciones que no se pueden nombrar, y un espectador que va a recibir eso y que tampoco lo va a poder nombrar a ese sentimiento que va a tener cuando reciba las vibraciones de la obra. Yo creo que un poco todo esto fue lo que a mí me hizo pensar y digo, bueno, a ver, genial, Kandinsky, todo lo que nos venís planteando en cuanto a otra forma de hacer arte, en cuanto a los artistas atravesados por el materialismo y todo, pero bueno, a ver, cuáles son las formas y cómo hago yo como artista o qué hago yo como artista para poder hacer o tener un vínculo con una obra así. Y ahí es donde aparece el punto, la línea y el plano, donde él va a empezar a hablar de las formas y de el color y de las vibraciones puramente de cada uno de ellos, cómo atraviesa o cómo lo semeja a él con la obra de arte y con las personas, digamos, y cómo lo semeja a él en esa relación que se crea entre la obra y el espectador. Y bueno, ahí es donde yo digo que encuentro su relación con el teatro, porque él va a hablar de puntos, líneas, de planos y de formas, y yo creo que el teatro, sus interrogantes, o por lo menos sus formas, están atravesados por todo esto, y en donde se pueden pensar justamente las formas, vamos a llamarlo quizás de actuación o la forma de interpretación de una obra, a través de lo que él hace esta comparación con el punto, la línea del plano. De hecho, él en un momento o en todo su libro va a hacer analogías en cuanto al sonido del punto o cómo el sonido de la línea
o la temperatura de la línea en cuanto a cálido y frío. Y creo que todo eso también se puede llevar de alguna manera al teatro y se puede crear un sistema teatral basado en las tensiones que él va a proponer cuando hace todo este estudio de la plástica en sí. Pero que bueno, nuestra obra en ese entonces, en la UNA, se basaba justamente en esta cuestión, en encontrar lo espiritual de nuestra obra de arte y poder llevarlo al teatro. El sistema de lo que nosotros estábamos trabajando, yo trabajaba con 2 actores y un sonidista y un iluminador. Y nuestra intención era poder agarrar a Tennessee Williams y hacer un Kandinsky. O sea, eso era básicamente lo que queríamos hacer, y queríamos hacerlo a través del teatro. Entonces, lo que nos pusimos a estudiar fueron justamente los diálogos de Tennessee Williams y los sentimientos de los personajes. Hicimos foco ahí porque realmente el teatro tiene muchos lenguajes y lo hubiéramos podido agarrar de muchas formas, y lo que queríamos era lograr traducir esa obra en lo que Kandinsky va a plantear como una obra plástica. Entonces, bueno, ahí empezó toda nuestra cuestión de armado en cómo hacíamos para poder llevar... Hola, José. ¿Cómo hacíamos para poder llevar toda la emoción, todas las tensiones de los personajes, toda la atención del autor a el lienzo, a el teatro? Porque bueno, nosotros en el teatro también tenemos un lienzo que es nuestro escenario. También la diferencia lógicamente con la plástica es que nosotros contamos con la tridimensión, que si bien, bueno, la plástica tiene la perspectiva y todo, y hoy hay varias técnicas también que podrían llegar a generar una tridimensión, no lo tiene como el teatro. Entonces tratamos de justamente crear un lenguaje Kandinsky dentro del teatro, y lo que nos resultó era que terminábamos teniendo una obra escénica que realmente yo creo que el que se ponía a espectar esa obra no iba a entender mucho lo que estaba pasando, porque también era un experimento más nuestro para ver cómo llegábamos a conseguir esos puntos, cómo llegábamos a conseguir esas líneas, esos ángulos, esos colores y esas calidez o esa frialdad, más que hacer una representación realmente catárquica de lo que requiere la obra. Entonces, bueno, yo creo que ahí se da un poco esta cuestión de ponerse en ese lugar del artista primitivo, como les decía antes, y en ese lugar del espectador que no sabe lo que le está pasando, pero le está pasando ahí frente a sus ojos. Yo creo que si uno lo lee a Kandinsky y si realmente hace como un foco dentro de lo que son sus teorías en cuanto a esta cuestión de la línea, el punto y el plano, puede llegar a conseguir realmente una teoría teatral. Nosotros llegábamos a un punto en donde en los ensayos uno planteaba una calidez de movimiento azul y probábamos a ver si eso podía llegar a funcionar o si no, o cómo era el azul. Y creo que bueno, que se daba algo como extraño, como loco. Y contanos cómo fue esa obra, bro. Esa obra era una obra que tenía un lienzo en el medio. Lo hicimos en ese momento, lo hacíamos en el teatrito de la facultad. En realidad mi idea estaba un poco planteada en que sea un público a 4 frentes, pero bueno, fue una obra en un estilo de teatro a la italiana. Tenía un lienzo en el medio donde los actores actuaban sobre el lienzo y tenían pinturas y agua. Entonces lo que hacíamos era justamente este traspase, ¿no?, del texto al idioma Kandinsky,
mientras se decían ciertas cosas, los actores iban pintando las formas que ya habíamos pactado o decidido, bueno, nos parece que esto sería un punto, una línea, un ángulo recto, un ángulo obtuso, un ángulo llano, y sería de este color porque me parece que la calidez de lo que está diciendo o de la formación de las palabras en cuanto a la letra y en cuanto a la resonancia tira más al frío o al cálido, o tira más a la sensación o a la vibración de una línea o de la acentuación de un punto. Entonces, bueno, lo que se pintaba frente a ese lienzo eran justamente estas cosas que las habíamos hablado, digamos, en conjunto, porque yo, si bien podía dirigir, también tenía un actor que estaba experimentando algo en lo cual también estaba un poco perdido, y en el cual nadie te dice, bueno, mirá, esto es así, como una forma casi matemática en el decir, el azul, esto, o la línea es así, ¿me entendés? Y bueno, entonces fue un experimento. La idea también era que el público formara parte de eso, esté más cerca del color, esté más cerca del actor también, pero bueno, esa fue como la intención de la obra y el armado de la obra, o cómo sucedió, eh, para hacer como... ¿Se escucha bien? No sé si estoy perdiendo la conexión o... No sé si... ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Hola? No sé si... A ver, voy a finalizarlo y lo voy a volver a poner de nuevo. A ver. Ah, genial. Eh, esa obra, genial, gracias. No sabía si se estaba escuchando bien o porque tenía medio como interferencia yo entre lo que veía de mi imagen. Gracias. La obra duraba más o menos unos 15 minutos. Eso lo respetamos bien, digamos, a lo que era la duración de la obra. Quizá hubiera sido bueno tener una obra o llevar ese sistema a otra obra. Yo creo que después de esa investigación quedamos todos como agotados, porque estábamos todos como también medios perdidos en cuanto a lo que estábamos haciendo, pero que pudimos tener en conclusión y al finalizar de todo, un resultado que creo que todos los valoramos, porque llegaba a un punto en donde también todos nos entendíamos, pero después de tanta abrumación en el probar y pensar las cosas de diferente manera como estamos acostumbrados a pensarlo, porque si yo me pongo a dirigir o lo hago de una forma puramente experimental en donde nadie entiende nada de lo que está pasando, o lo hago quizá de una forma un poco más tradicional, a lo que nosotros llamamos el director de tránsito, parate acá y mira la luz y esto. Quizá hubiera sido otra de las cosas, pero estábamos todos como subidos en el mismo tren y quedamos abrumados. Si lo hubiéramos quizá probado con otra obra, con una obra de mayor duración, también hubieran entrado otras cosas en juego, como por ejemplo qué pasaba con el color o la forma prolongada en el tiempo, en más tiempo de que realmente lo que uno expectaba esa obra. Yo sinceramente lo que me pregunté en cuanto también a la duración es cuánto una persona puede pasar. Hay gente que va a un museo y mira obras durante muchísimo tiempo, y qué le está pasando a esa persona también. Pero bueno, acá también interactuaban otras fuerzas y respetamos, digamos, a Tennessee Williams en ese sentido. En realidad no volví a experimentar el sistema con otra obra.
Lo que hicimos, en realidad sí, lo que hicimos porque era parte de los chicos y la otra parte no, o sea, solamente trabajó un actor, trabajó el sonidista y trabajó el iluminador. Lo que hicimos fue hacer una reescritura de la obra de Tennessee Williams porque la quisimos traer a Rosario a un ciclo y teníamos problemas con los derechos del autor. Entonces tuvimos que reescribir toda la obra, pero claro, al reescribir toda la obra, todo lo que habíamos logrado con el texto anterior lo tuvimos que volver a traspasar como el idioma de Kandinsky. Entonces, si bien algunas cosas tratamos en la reescritura de dejarlas tal cual estaban, porque si no iba a ser otro trabajo, o sea, hacer todo de nuevo, las otras cosas algunas cambiaron. Y realmente también el trabajo del sonidista, que no quiero dejarlo pasar porque sinceramente el pobre hizo también una investigación sobre estas cuestiones que les decía, esto de lo que él habla del punto de la línea del plano, él trataba de llevarlo al sonido, al punto de la abstracción de decir cómo suena una recta, y ese trabajo fue realmente muy experimental y muy bueno. Eran todos sonidos muy locos los que se escuchaban y yo creo que él está, hasta el día de hoy, creo que quiere seguir haciendo esa obra. ¿Cómo trabajamos con el texto? Íbamos, en un momento íbamos palabra por palabra, incluso llegamos a decir letra por letra cómo suena cada letra y creo que nos estábamos volviendo locos. Y además teníamos un tiempo que para hacer ese trabajo no íbamos a llegar. Entonces empezamos a trabajar oraciones. Agarrábamos las oraciones y nos poníamos a debatir a ver cómo sonaba, digamos, o qué transmitía esa oración y si había alguna palabra clave que se diga, bueno, ahí intentábamos hacer foco en esa palabra. Y después, bueno, después de poder agarrar esa oración y poder establecerle una forma, era ver cómo lo llevábamos también a escena, si el actor, qué tipo de actuación, qué calidez de actuación iba a hacer el actor en escena, más allá de pintar, porque también estaba pintando. Entonces, bueno, trabajábamos así y íbamos de a poquito en ese sentido. Creo que sí, que esto sigue grabado. Si yo le pongo finalizar, bien, va a seguir grabado. Así que bueno, eso también fue todo un tema, porque al principio cuando hacíamos el trabajo del texto debatíamos para poder crear un lenguaje en donde nos entendamos todos, digamos. En el sentido de decir, bueno, la calidad de tu movimiento, la calidad de tu emoción o de llevar tu cuerpo va a ser azul, o va a ser como una recta, o va a ser como una línea cortada, o va a ser un ángulo. Cuando podíamos llegar a ese punto de entendimiento, después, bueno, llevarlo a escena era otro tema, porque quizás lo que nos habíamos entendido en el momento después podía variar, alguna intención se nos iba para otro color o para otra forma, y bueno, estoy leyendo ahí. ¿La obra está grabada? Sí, la obra está grabada. Yo pensé que estábamos hablando de esto, sí. Hubo un pequeño desfasaje con la obra, un pequeño, digamos, problema que está grabada la mayor parte y al final se cortó la cámara y quedó ahí. Pero sí, la obra está grabada. Después, si quieren, la puedo compartir, la tengo que buscar en algún disco duro que está por ahí y bueno. Situaciones que, bueno, fue una experiencia bastante loca y bastante diferente. No sé si habremos llegado realmente a lo espiritual, pero a nosotros nos planteó otra forma totalmente diferente de poder encarar una obra. Y después, bueno, si esto lo repetíamos durante varias funciones, íbamos a tener también
no solamente la obra de teatro, que era una cuestión que es una aquí y ahora y que concluye con la obra, sino que también íbamos a tener una obra pintada, porque ese lienzo que poníamos en el piso después se levantaba, se ponía a secar y bueno, tengo los dos primeros lienzos de la obra de Tennessee Williams y después de la reescritura los tengo en casa, los demás, bueno, fueron repartidos en el elenco. Pero nos quedaban dos materiales, o sea, el material plástico y lo que habíamos hecho en teatro. Eso era lo particular que también a nosotros nos gustaba en cuanto a romper quizá un poco con la forma convencional de ir a ver una obra, y en este también un poco esta cosa de decir, bueno, voy a ver una obra de teatro que tiene un principio y un fin y que nunca más se va a volver a repetir. Bueno, algo le lográbamos sacar a ese principio, a ese fin que irrepetible, que era ese lienzo que quedaba, que es para, digamos, para nosotros. De eso nos podemos como también poner contentos. Algo le sacamos al teatro, a lo efímero. Así que bueno. No sé cuánto tiempo me está quedando acá para poder hablar. A ver. Lo interesante también, ¿se escucha? Ahí está. Lo interesante también de esto, digamos, de este tipo de trabajo es que, bueno, nosotros lo llevamos al teatro, yo lo llevé al teatro, pero bueno, que pueda aplicar a cualquier texto, no solamente teatral. Quizá uno que agarre un cuento puede traducir, o sea, de hecho Kandinsky lo dice, ¿no? Todo acontecimiento es traducible en lo pictórico, y creo que también, o sea, cualquier puntapié puede llegar a ser traducido en su propio idioma, digamos. En su propio idioma lo llamo yo porque yo lo veo ya como un idioma para mí, algo que lo podemos, o sea, traducir. Lógicamente no soy Kandinsky, pero bueno, o sea, a veces uno puede posicionarse frente a la obra y ver lo que él está queriendo representar o lo que él está queriendo contar, o hacernos llegar justamente esta vibración de la que habla. O bien agarrar algún acontecimiento que nos haya pasado, que nos esté pasando, o alguna música que hayamos escuchado y lo podamos llevar también a ese idioma. A mí me sirvió como respuestas a interrogantes míos, digamos, o sea que cuando yo me pongo a dirigir, me pregunto realmente qué es para mí dirigir y cómo dirijo y qué estoy dirigiendo también. Si es simplemente dirigir a un actor, si es simplemente hacer una elección sobre una forma, digamos, de escenografía, o sobre una forma lumínica, o si estoy manejando tensiones que realmente están en el espacio y que son parte de esa energía que se emana hacia el espectador. Entonces, bueno, a mí este libro y él fue como que de esta forma me respondieron esos interrogantes en cuanto a las tensiones y en cuanto a las cosas que suceden en el espacio teatral. Así que creo que eso es lo importante que yo puedo tomar de Kandinsky y poder llevarlo al teatro. Seguramente haya otros autores de teatro que respondan esas cosas, o que lo expliquen de otra manera a las fuerzas que operan en el escenario. Yo creo que con él se ve clarísimo, y que bueno, lo tomo desde otra disciplina del arte y no propiamente del teatro. Así que bueno, a ver qué me dice. Las obras de Kandinsky están realizadas sobre bidimensión, es decir, veo la obra desde un punto de vista. ¿Cómo hiciste para llevarla al espacio escénico del teatro? Bueno, eso está buena esa pregunta. Eso fue un tema también, porque cuando estábamos haciendo la obra,
realmente dónde me paraba yo para dirigir y cuál era el punto de vista que tomaba, era después debatir sobre cómo hacíamos con el espectador a cuatro frentes, porque el que está en un lado del lienzo no es lo mismo que el que está enfrente, no va a ver la misma obra, no va a ver la misma obra en el sentido que no está a la misma distancia quizá del actor ni de la forma que sí está otra persona. Entonces yo creo que ahí lo que dije es, bueno, dirijo desde los cuatro lados y después el azar deviene en el espectador y en su elección de dónde se para frente a la obra y desde dónde quiere verla. Y yo creo que eso también un poco pasa en los museos en cuanto a la posición del espectador, que si bien es siempre frente, uno nunca va a poder medir las distancias ni el lugar donde él elija pararse y dejarse atravesar por las formas. Entonces creo que, bueno, elegí eso, ¿no? De pararme en todos los frentes y poder dirigir desde todos los lados. Y bueno, la tridimensión también, si lo pensamos desde ese punto de vista, digamos, las pinturas son bidimensionales. Sí, acá tenemos digamos, el eje Z, vamos a llamarlo, ¿no? Está X, Y Z. Tenemos este eje que, bueno, ya el actor de por sí, todos los utensilios que había en escena planteaban esa tridimensión que bueno, que atraviesa los planos, que también eran una cuestión de debate en cuanto a las formas de Kandinsky. Y bueno, eso también nos hacía pensar en cuanto a las formas tridimensionales y qué tipo de respuesta daba él frente a esto, que bueno, en realidad ya era algo que no nos podíamos responder nosotros, digamos, lo hubiéramos necesitado también a él. ¿Dónde está? El lienzo lo tengo yo, lo tengo guardado, está bien guardadito. El lienzo, ¿dónde estaba? Bien, estaba en el piso, digamos, estaba sobre un escenario, sobre una tarima, le habíamos puesto también un plástico abajo para que no manche ni nada, porque realmente iba a ser un desparramo de pintura. Los actores terminaban muy manchados después de eso, porque ellos también se tiraban pintura. Eso también era otra cuestión de debate, en abrir los planos, que tiene que ver con esto que me preguntaban recién sobre la bidimensión y la tridimensión. No era solamente el plano del lienzo, sino que también eran todos los planos que afectaban a los actores y bueno, pero el lienzo sí estaba colocado sobre el piso. Y bueno, en un momento también se pensó el hecho de decir, bueno, ¿por qué no hacemos un tipo cubículo en donde también se pinten otros lienzos? Pero bueno, no, me pareció mucho más atractiva la idea de dejar un plano en el piso y utilizar a los actores también como otras formas de pintar y de mover un poco esta cuestión de la tridimensión. Así que bueno, eso fue básicamente como el armado de la obra en sí y en lo que pensamos y en lo que hicimos. Y ahora bueno, como antes me confundí en lo que me estaban preguntando, el lienzo los tengo yo y bueno, ahí están, guardaditos ahora, en otra tridimensión. Así que bueno. Bueno, yo creo que más o menos con un poco de lío, porque ya digo, o sea, se me esparraman mucho las ideas cuando lo quiero llevar al concreto. Puede contar lo que es la experiencia con Kandinsky en el teatro y cómo se pueden cruzar los lenguajes o cómo se puede realmente crear un código o un sistema que nada tenga que ver con lo que estamos acostumbrados a hacer. Yo creo que a los que hicimos la obra, por más de que hayamos quedado un poco en el transcurso, en el debatir, en el de ver cómo acordábamos con las formas, por más de que hayamos quedado un poco sacudidos, un poco como liados, yo creo que nos cambió la forma de ver el teatro, de ver el arte. Entonces,
Bueno, yo creo que eso de lo espiritual nos quedó. Ahora, de ahí a que de acá más adelante podamos hacer esto que él plantea, lo espiritual en el arte, bueno, también es un camino, es una investigación y bueno, ojalá que también les pueda servir quizá a otras personas para poder entender algunas cuestiones teatrales quizás o de alguna otra disciplina artística que estén haciendo porque realmente es un lenguaje. Después, bueno, cada uno toma el camino que quiere. Hay miles de personas que hablan de color y hay miles de personas que hablan de las formas, pero bueno, nosotros nos hicimos hincapié en él y en lo que él dice. Digamos, lo aclaro en el sentido de que él cuando va a hablar de color y cuando va a hablar de una forma, establece como un concepto. El rojo se asocia con la sangre o el rojo se asocia con el fuego. Bueno, después van a venir otros autores que te van a decir, no, el rojo es esto y el rojo es aquello. Nosotros lo que hicimos hincapié fue en él, lógicamente. Pero se puede sacar esta cuestión de lo que él dice o de lo que él habla de las tensiones, de las vibraciones, de los movimientos y de las calidades y después ponerle lo que es el rojo para cada uno. Siempre y cuando uno haga una investigación o una conexión con el color y con la forma y que no lo haga puramente desde un punto psicológico, digamos, o desde el conocimiento cotidiano que tenemos del mundo. Uno lo que tiene que tratar es de conectar con esa vibración que me está emanando cierta palabra o cierta forma. Es eso creo que lo que hay que buscar en Kandinsky. Así que bueno, ojalá que haya servido, que les guste y bueno, que sigan con la biblioteca haciendo estas cuestiones, estas charlas que son súper valiosas y que nos unen a todos en todo el lugar del planeta que estemos. Recién estaba viendo que Lila estaba en Nueva York, así que y yo ahora estoy acá en Santa Fe, así que bueno, vamos allá, crea lazos y creo que es lo que más necesita la cultura hoy en día. Así que les mando un abrazo y que estén bien. Hasta luego. Gracias, Dani. Te quiero y te extraño.